Ese hijo al que cuidaste con desvelo, que una vez corrió a tus brazos con la risa más pura del mundo, hoy apenas levanta la mirada cuando estás cerca. O peor aún, te evita. No hay gritos, no hay reclamos, solo un silencio sordo que pesa más que 1000 palabras. Y tú te preguntas, ¿en qué momento dejamos de ser nosotros? Lo más cruel de este dolor es que nadie lo valida. No hay funerales para los vínculos rotos en vida. No hay recetas para el abandono emocional. Solo un corazón que late sin consuelo, recordando los días de fiebre, los cumpleaños preparados con amor, las noches en vela, las manos pequeñas aferradas a las tuyas. Todo eso que hiciste con ternura, creyendo que bastaría para ser amada para siempre. Y ahora, recibes monosílabos. Frialdad. Un desinterés que duele más que la distancia física. Porque no es solo un comportamiento. Es un símbolo. Un eco de algo más profundo. Carl Jung, con su claridad brutal, dijo una vez: la mayor carga para un hijo es la vida no vivida de sus padres. Y esa frase, aunque incómoda, nos invita a mirar hacia atrás. A reconocer que muchas veces, sin querer, criamos con el alma puesta solo en el otro. Posponemos sueños, apagamos deseos, renunciamos a todo lo que nos hace ser. Y sin darnos cuenta, le entregamos a ese hijo una misión imposible: llenar el vacío que nosotros mismos no supimos habitar. Ellos crecen. Y a veces huyen. No porque no nos quieran, sino porque necesitan salvarse del peso invisible de nuestras expectativas. Este distanciamiento no nació ayer. Se tejió en los detalles, en lo que no dijimos, en lo que dimos por sentado, en los gestos que se repitieron sin conciencia. Y aunque hoy parezca un castigo, quizás sea solo una forma torpe, pero humana, de pedir espacio. De decir necesito encontrarme sin ser tu todo. Sí, duele. Mucho. Pero también es una oportunidad. Una invitación a regresar a ti. A sanar lo que diste sin reservas. A comprender que amar no es poseer. Y que ser madre o padre no debería significar olvidarte de ti. Porque si tú te olvidas de ti, un día tu hijo también lo hará. No por crueldad, sino por reflejo. Hoy quiero invitarte a honrar lo que diste, pero también a recuperar lo que eres. Tu historia no termina cuando ellos se alejan. A veces, ahí es cuando verdaderamente empieza la tuya. A veces no es un grito, ni una discusión. A veces lo que duele es la distancia sutil, el silencio frío, la ausencia que no se anuncia pero que lo inunda todo. Y en ese silencio, muchos padres y madres sienten algo que no saben cómo nombrar: la experiencia de no ser vistos. No como un olvido casual, sino como una desaparición simbólica. Ya no eres esa figura esencial. Eres alguien que quedó en la periferia de la vida de ese hijo o hija que criaste con el alma. Pero como nos recuerda Carl Jung, lo que vemos afuera muchas veces no es más que un espejo de lo que no hemos podido mirar adentro. La distancia del otro puede ser el eco de una desconexión más profunda, la que tú mismo tienes contigo. No se trata solo de preguntarse por qué se alejaron, sino de atreverse a mirar quién has sido tú en todo este tiempo. ¿Dónde quedaste tú, más allá de tus roles, tus deberes, tus sacrificios? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste sin exigencias, sin tareas pendientes, sin tener que demostrar nada a nadie? La herida más profunda no siempre es la del rechazo, sino la del olvido de uno mismo. Y el verdadero camino de sanación empieza cuando dejas de buscar reconocimiento externo y comienzas a recordar tu propia luz, esa que brillaba antes de ser madre, antes de ser padre, antes de estar tan pendiente del otro que te perdiste a ti. Es fácil caer en la trampa de la queja, del yo di todo y no recibí nada. Pero el alma, como diría Jung, no entiende de contratos emocionales. No funciona con la lógica de la reciprocidad. El amor que se entrega no siempre regresa por donde esperamos. Y eso no lo invalida, lo transforma. Quizá este silencio que hoy duele tanto no sea un castigo. Quizá sea una invitación. Una oportunidad para volver a ti, para reconstruirte desde adentro, para dejar de proyectar la necesidad de ser validado y empezar a validarte tú. Porque en el fondo, nadie puede darte el valor que tú mismo has dejado de darte. Así que antes de cerrar el corazón,
Escucha lo que hay detrás del ruido. Escucha el vacío. Escucha el cansancio acumulado de años sin cuidarte. Escucha tu alma, que te llama desde el fondo, no para volver atrás, sino para que por fin empieces a caminar hacia ti. Si este tipo de reflexión resuena contigo, te invito a suscribirte al canal. Porque sanar también es esto: atreverse a mirar adentro, con honestidad, con amor y con la valentía de quien sabe que el silencio, a veces, no es el final, sino el verdadero comienzo. A veces el dolor no viene de lo que el otro hace, sino de lo que tú esperabas que hiciera. Y esa diferencia entre lo que soñaste y lo que recibes puede ser devastadora. No porque la otra persona haya hecho algo cruel, sino porque no respondió a la imagen que construiste con tanto esfuerzo, con tanto amor. La frustración es doble, no solo con el otro, sino contigo mismo. Como si todo lo que diste, todo lo que invertiste emocionalmente, hubiera caído en el vacío. Te preguntas, si entregué mi vida, ¿por qué no hay gratitud? Y la respuesta, aunque duela, no siempre tiene que ver con maldad o desamor. A veces, simplemente, el otro no sabe cómo devolverte lo que jamás aprendió a ofrecer. Carl Jung decía que todo aquello que no reconocemos en nuestro interior acaba apareciendo fuera como destino. Y ese destino puede tener forma de un hijo indiferente, de una conversación que nunca llega, de una distancia emocional que se arrastra como una sombra. Porque muchos hijos adultos no son ingratos por malicia, sino por inmadurez emocional. Recibieron cuidado, sí, pero no les enseñaron a cuidar. Fueron envueltos en protección, pero jamás aprendieron a proteger a otros. Vivieron en el recibir, sin comprender el arte de la reciprocidad. No es que no amen, es que no saben cómo. Y aquí aparece la sombra. Jung la definía como todo lo que hemos relegado al inconsciente, todo aquello que decidimos no ver. En los hijos, la sombra puede ser la falta de empatía, la desconexión emocional. En los padres, toma una forma más sutil, expectativas ocultas bajo la apariencia de amor incondicional. Porque cuando das sin enseñar, cuando entregas todo sin límites, sin pausas, sin diálogo, lo que siembras no es gratitud, sino dependencia. Y esa dependencia, con el tiempo, se vuelve indiferencia. No por crueldad, sino por ignorancia. Y entonces llega la herida, no porque no te quieran, sino porque no saben cómo demostrarlo. No porque te hayan olvidado, sino porque nunca entendieron lo que realmente diste. Lo que sientes ahora, ese vacío, esa rabia, esa tristeza, no nació ayer. Es el resultado de años en los que tú mismo creíste que amar era darlo todo sin pedir nada. Pero el amor sano no excluye el intercambio, no renuncia al reconocimiento, no ignora el cansancio. No se trata de culpabilizar, sino de comprender, de despertar, de mirar lo que hay debajo del dolor. Porque si sigues esperando que cambie el otro, seguirás atado al mismo patrón. Pero si decides mirarte con honestidad, ahí empieza la verdadera transformación. Tal vez ahora no se trate de exigir gratitud, sino de aprender a agradecerte tú. De dejar de buscar fuera lo que puedes empezar a construir dentro. Porque solo cuando te haces consciente de tu sombra, de tu herida, de tu entrega silenciosa, puedes empezar a elegir de nuevo. Y esa elección puede cambiarlo todo. Si esta reflexión te toca, suscríbete al canal. A veces, el despertar comienza con una sola verdad. No todo lo que duele es injusticia. A veces es simplemente una invitación a conocerte más profundamente. Hay dolores que no vienen del daño directo, sino de una ausencia silenciosa. Una indiferencia que duele más que cualquier palabra. Un hijo que ya no mira, que ya no llama, que ya no reconoce. Y tú, que lo diste todo, te quedas mirando ese vacío como si tu historia no valiera nada. Como si todo el amor entregado hubiera desaparecido sin dejar rastro. Pero ese dolor no es un castigo. Es una señal. Una llamada a despertar. A salir del papel de víctima silenciosa y entrar, por fin, en el lugar del adulto consciente. Ese que reconoce su herida sin negarla, pero que ya no vive arrodillado ante las expectativas. Porque sí, tal vez la ingratitud de tu hijo sea el espejo más duro que has tenido que mirar. Pero como todo espejo, no solo refleja al otro, también te devuelve una imagen de ti. Y ahí,
Justo ahí empieza la transformación. No tratando de cambiar al otro, sino observando con honestidad cómo tus propias proyecciones han construido esa relación. Carl Jung nos advirtió, lo que no enfrentamos dentro, lo vivimos como destino fuera. Y ese destino, para muchos padres, toma la forma de un hijo distante, una relación fría, un amor no correspondido. No porque el otro no tenga corazón, sino porque jamás se le enseñó a reconocer el valor del esfuerzo, del cuidado, del amor sostenido. Has vivido creyendo que tu entrega sería suficiente. Que si dabas todo, algún día recibirías algo a cambio. Amor, gratitud, presencia. Pero eso nunca fue una garantía. Esas eran las promesas del ego, no del alma. Y cuando ese reconocimiento no llega, el ego grita. Se rebela. Se siente traicionado. No por maldad, sino porque construyó su identidad en torno a un solo rol: cuidar, sostener, dar. Y cuando ese rol deja de tener un lugar en la vida del otro, lo que se pierde no es solo la relación, es una parte de ti. Porque te olvidaste de tus sueños, de tus límites, de tus propias necesidades. Todo quedó relegado al fondo, mientras ocupabas el centro del escenario como madre o padre. Pero hay una verdad inevitable: los hijos crecen, se van, se transforman. Y si tú no has hecho el mismo viaje hacia ti, el día que ellos dejen de necesitarte, quedarás vacío. No porque tu amor no haya valido la pena, sino porque olvidaste una parte esencial del proceso: amarte a ti también. Este es el momento de recordar, de recuperar tu valor más allá del rol, de mirar el dolor no como una derrota, sino como una señal de que es hora de reconstruirte. Porque tu identidad no puede sostenerse en alguien que ya no te ve. Tiene que volver a nacer desde ti, desde tu centro, desde la voz que olvidaste por cuidar a todos los demás. Si esta reflexión resuena contigo, suscríbete al canal. A veces, lo más doloroso no es que el otro no te vea, es que tú mismo dejaste de verte hace mucho tiempo. Y ahora, el camino de vuelta empieza en el silencio, pero también en la decisión firme de no abandonarte nunca más. Hay un momento en la vida en que todo se detiene. Y no porque algo grave haya ocurrido, sino porque algo dentro de ti comienza a preguntarse: ¿quién soy ahora que ya no me necesitan? Esa es una de las preguntas más silenciosas y más dolorosas que puede hacerse un padre o una madre. Durante años construiste tu identidad alrededor de ese vínculo. Todo giraba en torno a sus necesidades, sus tiempos, su crecimiento. Y lo hiciste con amor, sí, pero también con una entrega que, sin darte cuenta, te fue desdibujando. Hasta que un día, tu hijo creció. Se fue. Cambió. Se volvió distante o simplemente dejó de mirarte como antes. Y tú, que eras el centro de ese mundo, ahora te sientes en la periferia de una historia que ayudaste a escribir, pero ya no protagonizas. Carl Jung lo llamó pérdida de conexión con el yo. El ego, ese que se identificó completamente con ser padre o madre, se resquebraja cuando ya no encuentra eco en el otro. Y entonces llega la crisis. Porque si tu valor dependía de ser necesario, ¿quién eres cuando ya no te necesitan? Esa es la trampa del ego parental. Creer que tu existencia se valida a través de la respuesta de tus hijos. Que tu amor debe ser correspondido, que tu entrega debe ser reconocida, que tu identidad depende de seguir siendo imprescindible. Pero esa lógica, aunque comprensible, es peligrosa. Porque convierte el amor en exigencia y el silencio del otro en una forma de castigo. Olvidas que tú ya existías antes de ser madre. Que ya tenías un nombre, una historia, unos sueños. Que tu valor no nació el día que nació tu hijo. Que ser padre fue un capítulo importante, pero no puede ser toda la novela. Jung nos invita a un gesto profundamente humano: volver a uno mismo. Reintegrar las partes que dejamos atrás, reconectar con aquello que en el camino fue silenciado. No se trata de dejar de amar, sino de amar sin desaparecer. No se trata de ignorar el dolor, sino de atravesarlo para volver al centro. Porque cuando pones a tu hijo en el centro de tu identidad, y ese hijo se aleja, lo que se derrumba no es solo la relación, es la imagen que tenías de ti. Pero ese derrumbe puede ser una oportunidad.
Un espacio nuevo para preguntarte, ¿qué hay en mí más allá de este rol? ¿Qué deseo? ¿Qué me emociona? ¿Qué parte de mí he olvidado mientras cuidaba a todos los demás? El ego quiere respuestas externas, que te llamen, que te reconozcan, que te digan gracias. Pero el yo auténtico busca algo más profundo: verdad, coherencia, paz. No necesitas dejar de querer a tu hijo. Pero sí necesitas dejar de medir tu valor en función de su presencia o de su afecto. Tú puedes existir más allá de lo que el otro vea. Puedes reconstruirte con nuevos sentidos. Puedes recuperar lo que fuiste y lo que aún puedes ser. Solo tienes que darte la mirada que tantas veces ofreciste. Solo tienes que volver a ti. Dicen que hay dolores que no se explican, solo se atraviesan. Y sin embargo, cuando te detienes a escucharlos de verdad, descubres que cada uno lleva un mensaje. Carl Jung lo expresó con claridad: el alma madura en el dolor. No hay transformación real sin atravesar un umbral interno, sin desmontar las certezas, sin revisar lo que creíamos que éramos. El dolor, ese que hoy se presenta como vacío, como rechazo, como silencio en la voz de un hijo que se ha vuelto distante, no es el final. Puede parecerlo, lo sé. Puede sentirse como una traición, como un derrumbe emocional. Pero también puede ser el comienzo. El inicio de un nuevo ciclo, de una llamada que no viene de afuera, sino de lo más profundo de tu ser. Una llamada a regresar. Porque cuando el otro se enfría, algo se revela: que has estado demasiado tiempo lejos de ti. Que has vivido por y para alguien más. Que tu mundo giraba tanto alrededor de las necesidades ajenas, que te olvidaste de las tuyas. Y ahora, en el silencio que él deja, surge una pregunta que siempre estuvo ahí, pero que el ruido de lo cotidiano acallaba: ¿quién soy yo, más allá de lo que doy? No es una pregunta fácil. Y sin embargo, es una puerta. Porque detrás de ella está todo lo que has dejado atrás. Tus deseos, tus límites, tus sueños. Las partes de ti que se suspendieron para sostener a los demás. Ahora que ya no te necesitan como antes, no es que te hayan quitado algo. Es que te han devuelto a ti mismo. El dolor de la distancia, de la indiferencia, de la falta de gratitud, puede parecer una herida abierta. Pero también puede ser un punto de inflexión. Una invitación a reconstruirte desde otro lugar, no como madre abnegada, ni como padre salvador, sino como persona. Como ser completo que no necesita ser necesitado para tener valor. Jung hablaba del yo como ese núcleo profundo que no depende de roles ni de reconocimiento. Ese lugar en el que existes por el simple hecho de ser. Es ahí donde está tu verdadera fuerza. Pero para llegar a ese lugar, tienes que soltar los apegos que ya no te sirven. La idea de que amar es desaparecer. La creencia de que dar lo es todo. La esperanza de que algún día alguien te devuelva lo que diste sin condiciones. No necesitas que te devuelvan nada para volver a ti. Solo necesitas escucharte, quizá por primera vez en mucho tiempo. Reconocer que vales, incluso cuando no te llaman. Que existes, incluso cuando no te necesitan. Que hay una vida por reconstruir, una verdad que merece ser vivida. No desde la función, sino desde la autenticidad. Este es el momento. No de luchar por una respuesta externa, sino de iniciar el camino hacia adentro. De reconectarte con tu esencia. De encontrar sentido, incluso en el silencio. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que el amor deja de ser un refugio y se convierte en un espejo. Un día, él se va. Se aleja, cambia, deja de llamar, deja de mirar como antes. Y con él, pareciera que se va todo. La ilusión, el sentido, incluso la identidad. Porque no eras solo él, eras tú en él. Era tu imagen reflejada en sus ojos, era la certeza de ser elegida, valorada, amada. Pero cuando esa imagen se rompe, te das cuenta de que no sabes muy bien quién eres sin él. Y ese es el verdadero vacío. No el de su ausencia, sino el de tu desconexión contigo. Jung decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. Y muchas veces, esa oscuridad empieza por darnos cuenta de que usamos el amor para evitar enfrentarnos a nosotras mismas. Para no mirar las heridas,
las inseguridades, la soledad que arrastramos desde mucho antes. Y cuando el otro se va, ya no hay distracciones. Ya no hay excusas. Solo quedas tú, contigo. Y es ahí donde puede empezar todo. No se trata de volverte fuerte de golpe, ni de fingir que no duele. Duele. Y está bien que duela. Pero ese dolor es sagrado. Porque es el dolor de una máscara que se cae. Es el dolor de una dependencia que se expone. Es el duelo de la niña que soñaba que alguien la rescataría, y que hoy descubre que nadie más puede hacerlo. El verdadero despertar no es grandioso ni romántico. Es silencioso. Es un susurro que dice, ya basta. Ya basta de entregarte para que te quieran. Ya basta de perderte para no perder al otro. Ya basta de abandonarte con tal de no ser abandonada. Y entonces, algo empieza a florecer. Una semilla que siempre estuvo, pero que necesitaba tierra fértil. Y a veces, esa tierra es el corazón roto. El camino de regreso a ti no es rápido, ni fácil, pero es el único verdadero. Es el único donde no te traicionas. Es el único donde aprendes a darte lo que tanto pedías afuera. Amor, respeto, validación, calma. Jung llamaba a esto individuación. Dejar de vivir desde la imagen, desde el deber ser, desde el personaje, y comenzar a vivir desde el alma. Desde lo que eres cuando nadie te ve. Desde lo que permanece cuando todo se va. Y sí, puede que todavía duela. Puede que haya días grises. Pero ya no te pierdes en ellos. Porque has descubierto algo más grande que el amor del otro. El amor por ti. Y una vez que lo tocas, aunque sea un instante, sabes que ya no puedes volver atrás. Durante años pensaste que el amor lo podía todo. Que si dabas más, si estabas más presente, si eras más paciente, más comprensiva, más fuerte, las cosas sanarían. Que si tú no soltabas, nada se rompería del todo. Pero se rompió. No en un estallido repentino, sino en silencios prolongados, miradas esquivas, respuestas frías. Y entonces te diste cuenta, no es amor lo que sostiene, es el respeto. Jung escribió, no puedes despertar la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa para no enfrentarse a su alma. Y tú también hiciste lo posible. Callaste. Te adaptaste. Te encogiste. Preferiste perderte a ti, con tal de no perder a tu hijo. Pero el verdadero amor no exige desaparición. El verdadero amor no se alimenta de sacrificios sin sentido. El verdadero amor no sobrevive donde no hay verdad. El dolor de darte cuenta es inmenso. Te hace temblar el alma. Te enfrenta con décadas de entrega, con noches de desvelo, con palabras no dichas por miedo a alejar. Pero también es tu momento de despertar. De reconocer que tu vida no se termina porque alguien ya no te vea como antes. Que tu valor no depende de una llamada, ni de un mensaje seco, ni de una invitación a último momento. Decir no ya no es rebeldía. Es respeto. Decir esto no lo acepto no es egoísmo. Es amor por ti. Poner un límite no es cortar la relación. Es dejar de sostenerla sola. Es dejar que el otro elija si quiere estar, y cómo. Es darle la posibilidad de crecer, y darte a ti la oportunidad de volver a ti misma. Porque al final, este viaje se trata de individuación. Como decía Jung, de convertirte en lo que realmente eres. Y no puede ser tú si siempre estás siendo para otro. Hoy comienza una nueva etapa. No la de la madre que espera, sino la de la mujer que despierta. Una mujer que se honra, que reconoce que su amor sigue intacto, pero ya no está dispuesto a perderse a sí mismo. Y ese, tal vez, es el acto más grande de amor que puedas enseñar. Lo cuidaste, lo protegiste, lo formaste. Estuviste en cada caída, en cada fiebre, en cada madrugada sin dormir. Le diste más de lo que tuviste. Más paciencia, más amor, más de ti. Y ahora que es adulto, parece que ha olvidado. No llama, no pregunta cómo estás, no agradece. Y cuando lo hace, a veces es con indiferencia.
o con exigencias. Y tú, aunque te duele, lo justificas. Está ocupado, ya se le pasará, así son los jóvenes hoy en día. Pero en lo profundo, duele. Duele ver cómo alguien a quien tanto diste, ya no tiene tiempo para ti. Y aún así sigues ahí, disponiéndote, ayudando, esperando una señal, un gesto, algo que te devuelva ese amor. Pero no llega. Carl Jung decía, la maduración psicológica implica renunciar a los lazos internos que nos mantienen atados a los demás. Y tú necesitas soltar, no el amor, sino la dependencia. Soltar la necesidad de que te lo reconozcan, de que te valoren, de que te miren como tú lo hiciste. Porque la ingratitud no es lo que más hiere. Lo que duele es haberte perdido a ti en nombre de ese amor. Es haber callado cuando debías hablar. Es haber seguido dando cuando ya te dolía hacerlo. Poner límites ahora no es egoísmo, es dignidad. No se trata de dejar de amar. Se trata de dejar de permitir. No más faltas de respeto. No más desplantes. No más frases que minimizan tu historia. Puede que te quiera, sí. Pero no voy a desconectarme más de mí para mantener un vínculo que me consume. Este no es un gesto de rechazo. Es un acto de amor propio. Porque como decía Jung, no puedes despertar la conciencia sin dolor. Y tú estás despertando. Te estás dando cuenta de que tu valor no depende de lo que él o ella haga con tu amor. Tu valor es tuyo. Intransferible. Intacto. Quizás nunca lo entienda. Quizás un día lo haga. Pero eso ya no determina lo que tú decides hoy. Hoy eliges respetarte. Hoy eliges no seguir educando con silencios, sino con ejemplo. Hoy dejas de sostener vínculos que solo se mantienen si tú te anulas. Este es tu momento. No para exigir amor, sino para habitarlo, empezando por ti. Has estado. Estuviste cuando él no tenía a nadie. Cuando la vida le cerraba puertas, tú abrías las tuyas. Cuando caía, tú tendías las manos. Cuando gritaba, tú te quedabas. Y hoy, ese mismo hijo ya no responde. No llama, no pregunta, no mira. La indiferencia hiere más que cualquier palabra. Y el silencio, cuando es prolongado, se vuelve un eco que atraviesa el pecho. Pero no. Eso no borra lo que diste. No anula la entrega. No invalida el amor. Porque lo auténtico no necesita testigos. Lo que diste desde el alma no caduca. Tiene raíz, tiene verdad. El dolor viene cuando esperamos que lo vean, que lo reconozcan, que digan gracias, que entiendan todo lo que significó estar ahí. Pero esa expectativa es la que encierra, la que aprieta, la que rompe por dentro. Carl Jung decía que la individuación exige autonomía emocional, es decir, la capacidad de amar sin depender, de dar sin quedar vacíos, de acompañar sin perderse en el otro. Tu hijo no siempre podrá darte lo que tú esperas, y no porque no lo merezcas, sino porque aún no ha crecido lo suficiente como para comprender lo que ha recibido. Eso ya no es tu carga. Ya no es tu deuda. Tu responsabilidad terminó cuando diste todo lo que podías. Ahora, tu única tarea es liberarte de la necesidad de aprobación, de la espera eterna de un gesto que quizá no llegue, de vivir condicionado por su gratitud. Y cuando lo haces, ocurre algo sagrado. Recuperas tu paz. Dejas de perseguir lo que no depende de ti. Dejas de sangrar por alguien que ni siquiera nota tus heridas. Y comienzas a vivir, desde dentro, con dignidad, con conciencia, con una libertad nueva. No se trata de renunciar al amor. Se trata de dejar de mendigar respeto. Porque amar no es desaparecer. No es permitirlo todo. No es callar ante la indiferencia por miedo a perder el vínculo. Es decir, estuve. Hice lo que pude. Y eso basta. Aunque no lo digan. Aunque no lo vean. Aunque no vuelvan.
Tu vida vale. Tu entrega tiene peso. Tu historia es digna, aunque nadie la aplauda. Y si algún día ese hijo adulto regresa, que lo haga por decisión, no por deuda. Y si no vuelve, que tú sigas en paz, porque ya entendiste la verdad más liberadora. No necesitas ser reconocido para saber que valió la pena amar. Has dado todo por él. Fuiste la presencia constante cuando las puertas se cerraban. Fuiste la mano amiga cuando el mundo lo abandonaba. Te entregaste sin reservas, sin pedir nada a cambio. Pero el tiempo pasa, y hoy ya no hay ni un gracias, ni una mirada, ni una palabra. Ese hijo que creció bajo tu protección parece haberte olvidado. La indiferencia se instala, y el vacío que deja su ausencia te perfora el alma. El dolor es palpable. Es el dolor de la ingratitud, de no ser visto, de no ser reconocido. Pero te invito a reflexionar, ¿qué ocurre cuando dejamos de esperar? Carl Jung nos enseña que la verdadera paz llega cuando comenzamos a dejar de mirar hacia afuera. Cuando dejamos de depender de las acciones de los demás para sentirnos completos. Lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Este dolor, por más grande que sea, no puede ser el que defina quién eres. Porque tu vida, tu amor, tu entrega no dependen de que otro te lo devuelva. El amor verdadero, el amor que es sabio, respeta, acoge y, sobre todo, entiende los límites del otro. Y eso incluye los límites de un hijo que ya no te busca, que se ha alejado, pero que en el fondo no puede arrebatar lo que te pertenece. Tu valor, tu dignidad, tu historia. Es posible que tu hijo, hoy adulto, no vea lo que hiciste por él, que no entienda el sacrificio y el esfuerzo de cada momento. Pero eso no borra lo que hiciste. Lo que diste desde tu corazón permanece. Y llega un momento en que debes dejar ir. No solo lo que no te ha dado, sino también lo que ya no puedes esperar. Jung habla de la necesidad de volver al centro. De volver a ser completos, aunque no haya aplausos. Aunque no haya reconocimiento. La madurez no se trata de seguir esperando algo de los demás, sino de entender que lo que has dado ha sido suficiente. Y que lo que necesitas para seguir adelante, ya está dentro de ti. Es hora de entender que la paz no llega de la expectativa. De que tu hijo te valore. De que te llame, de que te mire con gratitud. La paz llega cuando comprendes que tu historia no necesita validación externa. Tu vida tiene valor, y ese valor no depende de los demás. Así que respira profundo, y recuerda. Lo que diste fue suficiente. Lo que diste fue un regalo. Aunque no te lo reconozcan, aunque no vuelva, tú sigues siendo completo, tú sigues siendo valioso. Y ahora, empieza un nuevo capítulo en tu vida, donde el protagonista eres tú, donde las decisiones ya no giran en torno a lo que esperas de otro, sino en torno a lo que eliges para ti mismo. Es hora de volver a ser libre. Es hora de vivir para ti, sin expectativas, solo con la verdad de tu propia existencia. Si esta reflexión ha tocado algo dentro de ti, si has encontrado algo de paz, si has encontrado algo de consuelo en este mensaje, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Aquí, cada semana compartimos más historias como esta, historias que te invitan a ser dueño de tu vida, a sanar desde adentro y a recordar que tu vida tiene un valor inmenso, incluso sin reconocimiento. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.